Buenos días, gusto de saludarles. Em, es un honor y un placer estar acá nuevamente con ustedes hoy día domingo para iniciar con el contenido del examen final, porque recordemos que con el contenido de la semana 11, pues se termina todo lo relacionado al segundo examen parcial. La próxima semana, según tengo entendido y según programación vista, les corresponde realizarse a ustedes el segundo examen parcial. Entonces, la próxima semana no tendríamos clase. Nos correspondería hasta dentro de 15 días volver a estar con ustedes para impartirles y darles a conocer todo lo relacionado al contenido del examen final. Entonces, de mi parte, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Rural al curso de Administración de Operaciones 2. Su código es FG073. Estamos en su semana número 13 y estamos en el tema programación de la operación. Bien, mi nombre, ustedes ya lo saben, es Renato Jiménez, siempre es un gusto. Entonces vamos a entrar de lleno a la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase el día de hoy? Bueno, veámoslo pues. Entonces, el objetivo de la clase es el siguiente: aprender a plantear y solucionar los diferentes problemas que se presentan en las empresas mediante la aplicación de la programación lineal utilizando la metodología adecuada. Bien, entonces, mediante la aplicación de la programación lineal utilizando la metodología adecuada. Aquí ya estamos hablando de que vamos a aprender a plantear y a solucionar problemas que se presenten en la empresa, pero problemas de qué tipo. Bueno, eso lo primero lo que tenemos que dirimir. Hemos visto un plan agregado de la producción. Hemos visto la formulación de un plan estratégico, sus causas, sus orígenes, sus consecuencias y las necesidades. Bien, entonces, todo este semestre lo que hemos visto han sido análisis de proyecciones. Y la programación lineal, eso es, una proyección, un cálculo matemático. Entonces, ahora tenemos que verificar qué metodología vamos a utilizar. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hemos visto todo lo relacionado a la correlación o análisis de regresión, como le llamamos, y todo lo que utilizan esas son métodos de programación lineal, los métodos casuísticos. En fin, todo eso nosotros lo pudimos ver en un ejercicio práctico que lo podemos llevar a un formato Excel, en el cual ya tenemos fórmulas de solo es de esas fórmulas incorporarle valores y también sustituir valores para que se pueda, em, para que se pueda establecer todo lo relacionado a eh, el desarrollo metodológico del cálculo matemático que nosotros queramos utilizar. Estos cálculos matemáticos pueden ser sumas, restas, matemática, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones de primero y segundo grado, en fin, todo aquello lo que es relacionado a la resolución de problemas. ¿Por qué les digo todo esto? Vamos a ver. Con la programación de operaciones. La programación de operaciones, miren, es la aplicación del método científico por un grupo multidisciplinario de personas con la finalidad de resolver un problema que afecte el funcionamiento de la empresa. Bien, como podemos ver, es la aplicación del método científico. Cuando hablamos de un método científico, era lo que les acaba de decir, es un método verificable, un método comprobable. Y muchas veces nosotros cuando hablamos a las ciencias exactas, por ejemplo, la matemática,
y otro tipo de ciencias es porque tienen principios, categorías y leyes, los cuales han sido previamente comprobados, verificados y experimentados. Y cuando hablamos de experimentación, normalmente nuestra mente va y se traslada hacia esas ciencias como la física, la química, las cuales necesitan ser comprobadas a través de una fase experimental. Pues las ciencias sociales también se aplica esa experimentación. Porque ejemplo de su tesis, ustedes en su tesis van a plantear sus hipótesis y plantean 12 hipótesis con sus debidas variables, la variable dependiente y la variable independiente. Y eso lo tienen que demostrar. ¿Cómo? A través de la formulación de los cuestionarios. Es ahí donde radica la importancia de la fase experimental o de la experimentación. Entonces, nosotros podemos ver ¿por qué la utilidad del método científico? Recordemos que nosotros para hacer el análisis interpretativo de toda la información que recopilemos, utilizamos el método sintético deductivo, es decir, la síntesis y la deducción. La síntesis para descomponer el problema y deducir, miren, deducir cuáles son las causas que provocan que se derive esa problemática del fenómeno objeto de estudio, que, por ejemplo, ustedes puede ser baja de ventas, pérdidas, reducción de utilidades, miren, disminución de precios, en fin, un sinfín de fenómenos que se dan a nivel empresarial que ustedes pueden investigar. Entonces, la programación de operaciones es una técnica que consiste. Otra definición importante que yo considero, se las estoy dando, es una técnica que consiste en identificar, organizar y ordenar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proyecto, programa o plan de producción y ubicarlas detalladamente a la altura del tiempo en que se realizará. Vimos la planificación estratégica. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de planificación estratégica dijimos que era un plan altamente costoso porque se tenían que contratar en muchas ocasiones la empresa profesionales, profesionales altamente capacitados y experimentados en el tema para el desarrollo del plan estratégico? Porque al final todo lo que diga el plan estratégico, valga como lo estoy diciendo, todo lo que diga, o mejor, todo lo que indique el plan estratégico se debe de cumplir, se va a llevar a cabo, independientemente de una o de otra forma. Entonces, acá nos dice que la programación de operaciones, todas las actividades que nosotros realicemos, porque la programación de operaciones es parte como de un plan de producción, para que me entiendan. Y el plan de producción es parte del plan estratégico. Entonces, vean cómo se va ahorita segregando toda esa planificación elemental dentro de la empresa para poder garantizar su funcionamiento. Que una empresa funcione, no crean que es solo porque ya voy a invertir dinero y ya tengo público consumidor, me van a adquirir mi producto. Definitivamente no es así. Entonces nosotros venimos y entonces ya venimos y hacemos nuestra programación de operaciones de acuerdo a una necesidad detectada, el desarrollo de un plan el cual, como dice, está elaborado ya sea por en una mesa técnica de expertos o debidamente elaborado por un especialista. Entonces, lo importante es, y les pongo el ejemplo de la escalera, por ejemplo, cuando vamos a subir del primero al último peldaño de la escalera para llegar a la cima, se sobreentendería que lo vamos a hacer en forma lógica y coherente. Aquí vamos a utilizar mucho la palabra lógica. ¿Por qué? Porque la palabra lógica nos va a poder dar la concepción sobre el desarrollo de un proyecto o unas actividades debidamente planificadas. Entonces, lo que les decía de la escalera es lo siguiente. Para llegar al tercer escalón, primero debo de subir el primero y el segundo escalón. Esa es
nuestra lógica. De que haya alguien habilidoso, venga y brinque y caiga en el tercer escalón, eso no es tema objeto de estudio, sino que de acuerdo a la lógica empresarial es subir el primer escalón porque esa es la base, posterior el segundo, posterior el tercero, hasta llegar a la cima. Entonces, eso es lo que trata la programación de operaciones, desarrollar todas aquellas actividades, inclusive hasta las más minuciosas, pero que son elementales para llegar a un fin determinado. En la clase 16 vamos a ver el PERT y el CPM, ahí vamos a ver la representación gráfica de esos elementos. Pero lo importante es que esto implica preservar, porque eso es lo que hace la programación de operaciones, preservar las relaciones de interdependencia de las actividades, así como asignar los tiempos a los responsables de la ejecución y la comprobación de los recursos para cada una de las actividades. Costos. La semana pasada vimos costos. La programación de operaciones nos permite también llegar a esa estratificación del más mínimo costo a través del señalamiento de las actividades. Importantísimo para un plan de producción. Entonces, la programación de operaciones, miren, eh, se va a basar en 3 fases. Esto es importante. La programación de operaciones se va a basar en 3 fases. Primero, antes, es decir, previo a el desarrollo, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí vienen aquellas preguntas de cuál es la problemática que tengo. Baja en la producción. Entonces, el síntoma del bebé. El bebé todo lo pregunta. Un bebé todo lo pregunta cuando ya está empezando a hablar. Entonces, vengamos nosotros, se está cayendo bajas ventas en el mercado. ¿Y por qué? Resulta, no está llegando el producto a tiempo al cliente. ¿Y por qué? El cliente está perdiendo interés en el producto de la empresa. ¿Y por qué? Todo debe de ser formulado con una interrogante para tratar de inmiscuirnos o de meternos en esa estructura lógica del pensamiento para poder realizar esa programación de operaciones. Entonces, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo invertir? ¿Qué debo aplicar? ¿Qué debo desarrollar? ¿Cómo se va a realizar? Durante, ¿cómo se está haciendo? ¿Se está haciendo bien? ¿Está siendo efectivo el trabajo? Interrogantes. Para después, ¿cómo se realizó? Si cumplimos, cumplimos. ¿Cómo cumplimos? Y si no cumplimos, ¿por qué no cumplimos? Esas 3 fases son elementales en la programación de operaciones. Y acá, taxativamente, sí cabe antes, durante y después. ¿Por qué? Porque en la programación de operaciones va a ser el resultado de una actividad en particular. Entonces, esa actividad es la que va a contribuir al plan agregado de producción y al plan estratégico. Y recordemos que en el plan estratégico dijimos que todo lo que íbamos a hacer era cierto, porque lo íbamos a cumplir en el tiempo y en las condiciones establecidas. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, esas 3 fases son muy importantísimas. Se las repito, antes, durante y después. Antes es para determinar el cómo, durante es cómo lo estoy haciendo y después cómo lo hice, cuáles fueron los resultados. Porque ya terminó la programación de operaciones. ¿Ya qué puedo hacer? Ya nada. Ahorita lo que tengo que hacer, otra programación de operaciones. Y eso es lo importante, porque aquí ya no voy a corregir en la programación de operaciones, sino que ahorita voy a corregir los errores que cometí en el proceso anterior para no volverlos a cometer en este nuevo proceso. Bien, entonces vamos a un punto importante porque al igual que la planificación estratégica, el plan anual de producción, la programación de operaciones, que se representa como IO, programación de operaciones, las etapas de un ejercicio de la programación de operaciones básicamente van a ser los siguientes pasos. ¿Cómo se va a iniciar? Miren, al igual que todo fenómeno,
Ahí vamos integrando el método científico. Ustedes vayan haciendo esa estructura lógica del pensamiento, integrando el método. Entonces, ¿cómo el método científico, una investigación, cómo inicia? A través de la detección de un problema. Entonces, acá estamos en la observación del problema. Los últimos cinco trimestres han decaído las ventas en un 2%. Ya tenemos un problema. Y hemos dado cuenta que es en un 2%. Entonces, así hemos observado. Entonces, ya cuando observamos el problema, nosotros venimos en esa observación, como es el método científico, se aplican todos los métodos, observación directa, trabajo de gabinete, trabajo de todo lo necesario. Entonces venimos la observación del problema. Ahí formulamos muchas variables, muchas interrogantes. Y después de eso pasamos a la construcción de un modelo matemático que contenga los elementos esenciales del problema. Por ejemplo, cuando hablamos de modelo matemático, no nos asustemos. Si yo tomo el ejemplo de lo que le acabo de decir, disminución de un 2% de las ventas, este es el caso, ¿cuál va a ser mi modelo matemático? La resta, porque a una base que yo tenía proyectada no se cumplió, lo que disminuyó en un 2%, le resto ese 2% para dictaminar cuántas unidades no he vendido, ¿verdad? Y esa es una acumulación de producto en inventarios y se nos van todos esos problemas que ya hemos analizado. Pero ¿cuál es el modelo matemático? Una simple resta. En este caso, yo les estoy dando este ejemplo para que ustedes conceptualicen lo que es un modelo matemático. Un modelo matemático es sumar y restar. 2 más 2 menos 3. Ahí ya tengo un modelo matemático estructurado. ¿De qué? Todavía no sé, pero que satisface una necesidad o va a permitir resolver una disyuntiva, puede ser. Va, entonces ya establecimos el modelo matemático. ¿De qué? De acuerdo a nuestra programación lineal. Eso sí, lo tenemos que ver. Mínimos cuadrados, medias ponderadas, medias móviles, que es lo que nosotros ya vimos, correlación, regresión, ¿verdad? Bueno, después de eso, entonces nosotros pasamos a la obtención en general con la ayuda de algoritmos implementados informáticamente de las mejores soluciones al problema. Bueno, ya tenemos que la práctica y el conocimiento me dice que mi mejor modelo matemático a utilizar es este. Bueno, entonces ahora llevémoslo porque recordemos que manualmente ya casi no se hace. Por ejemplo, los contadores, sus hojas electrónicas, sus libros electrónicos, les permite, por ejemplo, ahorrarse aquellos papeles de 16, 18 columnas que habían hace unos 20 años y que utilizábamos para hacer los registros contables manualmente, borrador en mano y lápiz y calculadora. Y así nos íbamos llenando todas las celdas. Ahora ya no. Ahora el Excel nos permite solo venir, formulamos, filtramos, ingresamos lo que se llama acá algoritmos, que son las fórmulas, y después ya solo ingresamos valores y el mismo sistema empieza a realizar los cálculos y establecer los resultados en segundos. Entonces, lo que nos dice acá, observamos el problema, construimos el modelo matemático y ahora lo digitalizamos o lo llevamos a un formato digital. Por último, tenemos la calibración de la solución y su comparación con otros métodos de toma de decisiones. Bien, todo, todo problema que nosotros tengamos, ¿cuál es la intención dentro de la organización? Pues su intención plena y clara va a ser solucionarlo, solventarlo. Esa va a ser la intención. Entonces nosotros venimos y procedemos a eso. Venimos a medir, a comprobar, a verificar, prueba y error, pero eso nos va a servir para solventar, hacer un análisis comparativo, situaciones similares, situaciones de la competencia, situaciones en el mercado que se han dado muy similares a la que yo estoy viviendo.
Entonces hago un análisis comparativo. ¿Y qué hizo la competencia para salir de ahí? Voy a evaluar si a mí me funciona. Porque recordemos que se los dije la semana anterior, aunque seamos empresas muy similares, lo que le funciona a la otra empresa, idénticamente igual, no me va a funcionar a mí. Algo muy similar podrá funcionarme. Desde la localización estratégica ya tenemos un gran cambio. Puede ser que yo tenga mi competencia esté, por ejemplo, en la zona 10 y yo estoy en zona 1. Solo ahí ya dimensiono mi cliente, mi potencial cliente, mi público consumidor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo que son las fases del estudio. Las fases del estudio. En este sentido, nosotros tenemos la siguiente gráfica. Las fases del estudio dentro de un ejercicio de programación de operaciones. Y aquí ya lo tenemos en forma gráfica para que en una secuencia lógica nosotros le demos viabilidad al desarrollo del proyecto. Entonces, primero, y miren, eso es lo que tenemos que tener, y se recuerdan que se los dije, cuando vimos la planificación estratégica, por ejemplo, utilizamos los círculos de calidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos eso? Todo se encierra en un círculo. ¿Y por qué un círculo? Porque el proceso es constante, el proceso no varía. Entonces, como no varía, eh, es decir, el proceso no va a variar en cuanto a su desarrollo, porque no quiero confundirlos. Inicia, se desarrolla, llega a su fin. Inicia, se desarrolla y llega a su fin. Y así se va a ir siempre. Eso es la situación. Por eso es que se da. Entonces se formula el problema, la construcción de los modelos matemáticos para representar el problema, deducir una solución del modelo, es decir, cómo lo voy a solucionar. Ya les dije, hay varias metodologías. Después, probar el modelo y la solución. Aquí está más desarrollado, porque aquí nosotros es lo que vamos a probar. Y, por ejemplo, un incremento de ventas. Y cuando yo vengo, evalúo que han venido disminuyendo las ventas. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora entonces voy a aplicar un descuento por pronto pago, se me ocurre a nivel contable, o una promoción, un descuento del 15% por cantidad X de productos o una compensación de 3 productos adicionales por la compra de 8 productos. Eso lo puedo decir yo, así, literalmente. Pero bueno, ahora lo voy a reflejar a través de mis costos. Empiezo a hacer las pruebas y ya vieron ahí multiplicación, suma y resta. Va a ser mi modelo matemático. Pero cuando dice probar el modelo de solución, lo que debo de evaluar son los resultados. Son los resultados. Bueno, entonces, posterior, establecer control sobre la solución con las variables controladas. Establecer control sobre la solución con variables controladas. Y posterior, tenemos poner la solución en funcionamiento. Debemos de poner la solución en funcionamiento. Es decir, lo que nosotros venimos a solicitar o a comprobar es lo que se nos va a dar como resultado. Entonces, así es como funciona y como les decía, en ese sentido, ahorita vamos a entrar a lo que son los modelos matemáticos para que tengamos una mejor comprensión. Yo les sugeriría a ustedes que en este momento tomen papel y lápiz, tengan ahí presente, porque vamos a hacer algo de práctica, pero yo solo les voy a ir indicando cómo hacerla, porque si nos ponemos a desarrollarla acá, no nos va a dar tiempo. De ahí, si ustedes quieren, a través de los chats que crearon, donde lo incorporaron a uno, y ahí fluye cierta información, entonces ahí pueden enviar los resultados y ahí les hago yo los comentarios. Bueno, entonces pasemos pues.
Entonces nos dice la formulación básica. Cuando nosotros, vean, aquí nos vamos a retrotraer a matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3 que ustedes ya llevaron, por eso me da cierto grado de tranquilidad, porque sé que ustedes ya lo saben, hoy solo lo van a recordar. Entonces vamos a pasar a esto. Veamos pues, tenemos dos quebradores, se extraen dos tipos diferentes de materiales. Dos quebradores extraen dos tipos de materiales, los cuales son sometidos a un proceso de trituración con 3 grados, alto, medio y bajo. Dos, tres procesos. Miren cómo se va integrando esto. Las compañías han firmado un contrato para proveer de material a una planta de fundición cada semana, semanalmente. Una restricción, una restricción. Y cuando hablamos de restricciones, de aquí en adelante vamos a hablar de condiciones. Así sencillo, como sinónimo. Hablemoslo como sinónimo, condiciones. Es decir, que nos van a limitar o nos van a supeditar a lo establecido, no a lo que nosotros queramos desarrollar, sino que ya tenemos esas limitantes. Entonces nos dice cada semana. Y cada semana van a producir 12 toneladas de material de alto grado, de material de grado alto, 8 toneladas de grado medio y 24 toneladas de grado bajo. Imagínense. Entonces van a producir 12 toneladas de material de grado alto, 8 toneladas de grado medio y 24 toneladas de grado bajo. Cada una de las empresas, mire, tiene diferentes procesos de fabricación. El costo por día del quebrador A es de 180 y el de B es de 160. Costo por día. eh, De en miles de dólares. La producción por tonelada al día es la siguiente. Miren, alto, el primer quebrador va a ser 6 y el segundo B. En medio, en grado medio, el primer quebrador A va a ser 3 y B va a ser 1. Y en bajo, el primer quebrador va a ser 4 y B va a ser 6. ¿Por qué es importante que comprendamos todo este problema? Y como les decía, ustedes ahorita en su cuaderno ya estén extrayendo los valores. Vayan extrayendo los valores. Y al ir extrayendo los valores, ustedes se van a poder dar cuenta que ya van a ir armando un modelo matemático. Su conocimiento les va a permitir indicar qué tipo de modelo matemático vamos a utilizar. Yo ya tengo formulado el mío y es el que les voy a dar acá. Bueno, entonces ahora nos vamos a lo que es la formulación matemática. Entonces nosotros acá en la formulación matemática, en la pregunta, ¿cuántos días a la semana debería operar cada empresa para cumplir el contrato con la planta de fundición? Nos están preguntando cuántos días. Y acá tenemos, yo les puse, miren, un calendario y que está resaltando el número 15, pero no es que vamos a necesitar 15 días, no. Yo les estoy diciendo en este caso que la formulación matemática está condicionada o la restricción es en cuanto a el tiempo como lo vimos en el problema. Entonces, es un calendario el que debemos de adecuarnos, nuestras limitantes. Bien, entonces ahora nos dice cuántos días a la semana. Bien, entonces veamos pues. Acá tenemos nuestra formulación básica. Y nuestra formulación básica, eso es lo que nos dice. Quebrador X y Y. Costo en miles de X 180 y 160. Producción de toneladas al día. X de alto produce 6, de bajo 3 y de medio 4. Y de alto produce 1, bajo produce 1 y
medio produce 6. Esa es cuando se da la intercalación de los productos, de los productos. Entonces, nosotros tenemos eso. Y ahora la pregunta, ¿cuántos días a la semana deberían operar cada empresa para cumplir el contrato de la planta de fundición? Si tenemos una producción por semanal de alto 12, bajo 8 y medio 24. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos ya nuestras variables. Tenemos restricciones, tenemos restricciones. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos y acá tenemos nuestras variables. ¿Cómo vamos a ejemplificar nuestras variables? Entonces, estas variables nos dice que van a representar las decisiones que puede tomar la empresa. Y es definitivamente así. Así. Entonces, de X le ponen de X número de días a la semana que la empresa produce. A través de X vamos a ver el día de los días que la empresa produce. De Y va a ser igual al número de días a la semana que la empresa produce. Es decir, tenemos dos empresas, X y Y. Entonces debemos notar que de X menor o igual a 0 y de Y menor o igual a 0. Ahí, miren, yo ya determiné cuál va a ser mi modelo matemático. Acá simplemente lo que hago es presentar en que este modelo matemático puede ser llevado a una forma gráfica de X, de y aquí tomamos una postura. Eso es así de sencillo. Esto nos lo daría el formato Excel. Pero bueno, yo no le entiendo absolutamente nada en este momento. Entonces veamos y desarrollémoslo. Desarrollémoslo. Entonces tenemos acá nuestra formulación básica. Entonces yo ahora, esa formulación matemática, miren, por eso les indicaba lo importante que es que ustedes tengan papel y lápiz, porque lo vamos a desarrollar de esa manera. Que ustedes tengan papel y lápiz. Bueno, empecemos pues. La formulación matemática nos dice, se recomienda primero plantear las restricciones con palabras antes de pasar a la formulación matemática, es decir, a su desarrollo. Restricción 1. Refleja el balance entre las limitaciones productivas de la fábrica y el contrato con la planta de producción. Entonces veamos pues. Refleja el balance entre las limitaciones productivas de la fábrica y el contrato con la planta de fundición. Entonces tenemos que alto va a producir 6 de X y 1 de Y. Ya para la práctica solo vamos a utilizar X y Y, le vamos a quitar de Y. Y eso nos dice que va a ser menor o igual a 12. Medio 3 de X más 1 de Y menor o igual a 8. Bajo 4 de X más 6 de Y menor o igual a 24. ¿Qué es lo que producen? ¿Verdad? Ahora determinemos cuántos días a la semana. Entonces veamos pues lo que tenemos que hacer. Primero, establecer qué modelo matemático. ¿Qué modelo matemático es el que se nos ocurre ahorita? Lic, son ecuaciones de primer grado. Exactamente, exactamente. Ahí nos vamos orientando. Ecuaciones de primer grado. Pero yo le diría no, no. ¿Por qué? Porque si fueran ecuaciones, este menor o igual que fuera igualdad, el signo de igualdad. Pero sin embargo está muy cerca. Si estuviéramos jugando a escondite, cuando uno pasa a la par de donde está escondido el otro, quemado, quemado, le dicen. ¿Se recuerda?
Entonces, ustedes al indicarme que son ecuaciones están quemadísimos, quemadísimos, cerquísima. Entonces, al utilizar los signos menor o igual que, mayor o igual que, ya no estamos hablando de ecuaciones, sino que estamos hablando de inecuaciones. Entonces, aquí vamos a eh, realizar cualquiera de los 3 métodos aprobados o vistos en clase para la resolución de ecuaciones o inecuaciones, que los 3 métodos sirven. El desarrollo es el mismo, el desarrollo es el mismo. Lo único que yo lo que se pretendo indicarles a ustedes es que el modelo matemático a utilizar lo deben de tener bien claro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si x estuviera elevado al cuadrado? ¿Qué pasaría? ¿Nos aplica las ecuaciones y las inecuaciones? No, ya sería una ecuación de segundo grado. Entonces buscamos el modelo matemático que nos sirve para resolver ecuaciones de segundo grado. Puede ser el binomio de Newton o la fórmula. ¿La vieron? Y resolvemos ecuaciones de segundo grado. Bueno, entonces, ahora ya tengo que son ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. ¿Por qué? Porque los exponentes de las variables son igual a 1. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se resuelven sistemas de ecuaciones? Ahí es donde quiero que pongan atención. Tenemos 3 métodos. Tenemos el método igualación, el método de sustitución y el método de cancelación. Entonces, para utilizar esos métodos, debo de agrupar. Entonces, ahí es donde les decía, agrupen, por favor. Ustedes ya tienen planteado y les dije, quiten la D. Solo dejemos 6x más y menor o igual a 12, 3x más y menor o igual a 8, 4x más 6y menor o igual a 24. Bueno, entonces ahora veamos, agrupemos. La de alto con medio, si quieren utilizan llaves, y la de medio con bajo, y si ustedes quieren hacer una tercera, alto con bajo. ¿Bien? Y ahí ya tenemos una integración de un sistema de ecuaciones. Solo ahí ya llevamos 3 agrupaciones, lo que equivale a resolver 3 veces los problemas por el mismo, si quieren utilizamos el método de cancelación. Entonces, eso nos va a facilitar la resolución del problema y de acuerdo a todas esas posibilidades, nosotros vamos a encontrar una producción óptima, sin alterar la restricción número 2, que la restricción número 2 nos dice días de trabajo disponibles a la semana y dx va a ser menor o igual a 5 y dy va a ser menor o igual a 5. Menor o igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la empresa trabaja 5 días a la semana. Eso es lo que nos está indicando. Bueno, entonces, hagámoslo pues. Ustedes ahí ya tienen, agrupen las primeras 2. Vamos a hacer las primeras, vamos a resolver el primer sistema de ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales de acuerdo a el método de sustitución. Hoy no estamos presencialmente como para decirles vamos a utilizar igualación, igualación o sustitución. Hoy vamos a utilizar el método de cancelación, el más fácil. ¿Se recuerdan cuál es el método de cancelación? Es el que utilizábamos para cancelar la y quedarnos solo con la variable x. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Miren pues, 6x más 1y menor o igual a 12 y 3x más 1y menor o igual a 8. Las dos tienen signo positivo. Y aquí tenemos una ventaja, por eso se nos facilita, que y tienen el mismo factor numérico, 1y, 1y. Y si lo que pretendemos es cancelar y, está bien fácil. Por lógica,
vean, es más fácil restar 12 menos 8 que 8 menos 12, ¿verdad? Por lógica. Y facilitémonos la vida, no nos compliquemos. Entonces, abrimos paréntesis acá a la par del 12, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis colocamos el 1. Y aquí abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a colocar menos 1. ¿Cuál es la intención? El cambio de signos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la multiplicación. Entonces, veamos. Más por más. 1 por 1, perdón, 1 por 6, 6x. Más 1 por 1, 1. Entonces sería más y. Menor o igual a 12. 12 por 1, 12. Ahora operemos la siguiente, que va a ser menos 1. Menos 1. Entonces, menos por más da menos. 1 por 3 me queda menos 3x. Seguimos. 1 por más da menos. 1 por 1 menos. Entonces nos queda menos y. Menor o igual a más, menos por más da menos. 1 por 8, 8. Entonces me queda menos 8. Entonces ahora operamos algebraicamente. Más 6 menos 3 me queda 3x. Más 1 menos 1, 0. Se cancela. Y 12 menos 8, 4. Entonces x va a ser igual a 12 menos 8, 4. 3x me quedo de este lado. Entonces hago la transportación de términos. Y recordemos en ecuaciones, cuando hacemos la transportación de términos, cuando un término está sumando en el lado izquierdo, pasa a restar del lado derecho. Cuando un término está restando del lado izquierdo, pasa a sumar del lado derecho. Pero ¿qué pasa cuando un término está multiplicando y está dividiendo? Pasa, si está multiplicando, pasa a dividir, y si está dividiendo, pasa a multiplicar, solo que pasa con su mismo signo. ¿Se recuerdan de las ecuaciones? Bueno, entonces pasamos y tenemos que x va a ser igual a 4 tercios, que va a ser igual a 1.3 días. Entonces ahora ya conocemos el valor de x. Ahora debemos de encontrar el valor de y. ¿Cómo lo voy a hacer? Sustituyendo el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones que tomé. Yo siempre lo hago por costumbre en la primera. Entonces voy a decir que 6 por 4 tercios más y va a ser menor o igual a 12. Al multiplicar 6 por 4 tercios me va a quedar 8 más y menor o igual a 12. Entonces, me va a quedar la combinación de y va a ser igual a 12 menos 8. Entonces, y va a ser igual a 4. Entonces, voy a trabajar 1.3 días de y 4 días de, perdón, 1.3 días de X y 4 días de Y. Es una combinación factible de realizar. Inclusive hasta todavía me queda tiempo de ocio. Esa es la intencionalidad de esto. Entonces yo ahora les sugiero que ustedes hagan, solucionen los otros y como les decía, si ustedes quieren mandan los valores y yo les voy a decir si están bien o están mal a través del chat que ustedes tienen. Ese es como un apoyo y incentivándoles a que practiquemos, ya que esto es muy útil, siempre considerando y respetando esas restricciones. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas. Y las preguntas para esta semana van a ser las siguientes. Nos dice la pregunta 1. Es una técnica que consiste en identificar, organizar y ordenar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proyecto, programa o plan de producción y ubicarlas detalladamente a la altura del tiempo en que se realiza. Siguiente pregunta. Indique el nombre de las 3 fases en que se basa la programación de operaciones. Siguiente pregunta. Es el primer paso que sigue la programación de operaciones.
Siguiente pregunta. Consiste en la formulación número de las restricciones de la administración de operaciones. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la formulación de los modelos matemáticos? Bien, entonces ya con esas preguntas hemos llegado prácticamente al final de la clase. Ya solo me queda desearle muchos éxitos. La próxima semana se examinan de este curso. Les deseo todo lo mejor. Siempre se los he dicho y no quisiera ser grotesco o abusivo, como dicen muchos. Suerte se le desea a los haraganes. Yo siempre le deseo éxitos a los estudiantes, porque el estudiante que estudia tiene éxito.